Bienvenidos a ladigital.social. Todo lo que los profesionales de los medios sociales necesitan para ser las personas mejor informadas de todas sus juntas y reuniones. Damas y caballeros, bienvenidos a una de las ediciones más especiales en la ilustre y augusta historia de este podcast. Mi nombre es Ángel Buendía, su anfitrión, y tengo el placer de recibirlos ahora sí en el escenario grande. Ajá, si este fuera un podcast en video, que por razones logísticas no puede serlo, pero imagínense que sus oídos los transportan a un auditorio así increíble, maravillosísimo, porque la verdad, como estábamos platicando al inicio de la grabación, o antes de la grabación, me había yo tardado mucho, muy torpemente, en hacer que esto fuera posible. ¿Okay? Porque la invitada de hoy es una de las personas que más respeto y que más admiro. Nos conocimos desde hace ya mucho rato. Hemos compartido escenario, aula. Ajá. Uh-huh. Y pues, cuando la vi dando clases, porque de hecho así fue como te conocí, según cuenta la leyenda y según mi memoria, fue de wow. No, pues esta mujer sí le sabe y un rato largo. Todavía me acuerdo de tu clase de Scope of Work. Hasta la fecha, créeme que sí, la sigo. Famosísima. La sigo referenciando. Así que bueno, sin más preámbulos. Ajá. Querida invitada, ¿cómo se llama usted? ¿Y a qué se dedica? Hola a todos. Yo me llamo Mar de Pina. Como pueden ver, estoy haciendo un esfuerzo grande por utilizar el lenguaje inclusivo. Por un lado, porque estamos en el fin de semana de Pride, y por otro lado, porque es una responsabilidad que creo que todos tenemos, así que a veces me fallará, a veces me saldrá, pero es algo en lo que estoy trabajando. En estos momentos de mi vida profesional, soy head del Creative Studio de Didi, lo cual quiere decir que dirijo al equipo creativo interno para la región. Nosotros llevamos todos los productos que tiene Didi, que ya son muchísimos. Por si no los conocen, tenemos Rides, pero tenemos Food y ahora tenemos Travel y tenemos el negocio de FinTech, que es súper grande. Y nuestros mercados principales en la región son México, Colombia, Argentina, Perú y Chile. Así que me toca un trabajo sumamente divertido todos los días. Y me toca trabajar en una compañía muy interesante, en un momento muy interesante. Es la primera vez que estoy del lado de una compañía china. No me había tocado en otro momento. Y justo cuando el orden mundial está cambiando y se está reacomodando, pues a mí me toca vivir en una configuración en donde China obviamente es el equipo más grande y el negocio más grande. Sin embargo, después de eso, Spanish Speaking Latam, que es la región en donde estoy yo, de alguna manera es el global, ¿no? Entonces me está tocando hacer muchas cosas que veía venir antes de Estados Unidos o de Europa. Y pues ahora estoy en ese camino desde hace 3 años. Primera vez del lado de la marca, que ha sido súper divertido también. Y antes de eso me aventé varios años en agencias de publicidad, porque nos gusta también la mala vida. Estuve muchos años en McCann, que fue un lugar muy importante para mi carrera. Trabajé muchos años con Chevrolet, que sin duda es un cliente que siempre voy a llevar en mi corazón. En otros momentos estuve en Grey, pasé por Wunderman también. Wunderman fue mi primera agencia y pues me ha tocado trabajar con 1,000 millones de marcas diferentes, desde Procter & Gamble, Chevrolet, como decía. En algún momento llevé Heineken, he llevado laboratorios, he llevado servicios, ahora llevo también servicios que incluye servicios financieros. Así que me ha tocado aprender de un montón de industrias, un montón de negocios, un montón de culturas, lo cual ha sido sumamente divertido. Si en algún momento tienen chance de brincar al lado de la marca, sin duda se los recomiendo. Está súper padre y creo que es una visión pues que cierra, ¿no? Como muchos puentes de cosas que están mucho más en tus manos. Entonces creo que en estos 3 años en Didi, yo creo que es cuando más he logrado en toda mi carrera, ¿no? No porque lo que haya hecho antes no estuvo increíble, creo que también estuvo increíble, pero el estar tú sentada en el lugar en el que suceden las cosas ha sido una experiencia súper, súper divertida. Y a nivel más personal, les cuento que si yo pudiera darle vida a ese escenario que decía Ángel, creo que sería un escenario así con miles de colores y honguitos y hadas y perritos y me encanta la onda así como súper psicodélica. Soy mamá perruna de Lola y Cleo. Soy una mujer profundamente feminista y lo van a escuchar en este podcast porque vamos a hablar de una nota
muy interesante. Soy una mujer queer, soy activista. Hace 2 años apliqué mis herramientas en el mundo de social media para salvarle la vida al árbol más famoso de la ciudad, que se llama Eugenio, que es un árbol de 150 años que salvamos con mis vecinos y que es el único árbol en el país que tiene una declaratoria como patrimonio cultural y natural. Entonces me he ido metiendo como a proyectos vecinales, sociales, ¿no? Como de activismo, de otro tipo de cosas. Y creo que el haber pasado tantos años por publicidad me ha dado un montón de herramientas y de conocimiento que está chido también salir a aplicar como en otras cosas, ¿no? Entonces, siempre que se pueda armarla de pedo por algo que valga la pena, ahí me van a ver. Y pues sí soy una persona muy vocal con ese tipo de cosas. Así que si hay conflicto, seguramente ahí voy a estar en primera fila. Esto. ¿Ya vieron por qué esta edición va a ser tan especial? Independientemente de que ya se acerca el 10º aniversario del podcast. Así que esto coincide perfecto. Así que, bueno, Mariana, mil gracias por estar aquí. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti por la invitación. Pues vamos a empezar, ¿no? Porque hay mucho que platicar. Así que vámonos rapidito con, obviamente, las rápidas. A ver, que levante la mano el que trabaja en la industria del marketing digital y no vio The Social Network. Obviamente no debe haber muchas manos levantadas. Seguramente. No es la mejor película, debo confesar. O sea, es una gran película, pero la verdad es que no tiene nada o muy poco que ver con los hechos reales. Uh-huh. Es más una historia de, ahora sí, cómo funcionan las startups, más que en realidad qué pasó con Facebook y quién es el señor Zuckerberg, aunque mucha de la narrativa en torno a él, la verdad es que ha sido modelada por esta película. Pero bueno, el punto es que el señor Aaron Sorkin, el director, dice que ya viene The Social Network 2. Instagram. No es cierto. Pero sí es un hecho que viene la segunda parte. Y pues va a estar interesante porque, vamos, podrá no tener mucho fundamento en los hechos reales, pero es una gran historia y es una gran película. Eso no le quita nada. Así que a ver con qué nos sale el señor Sorkin esta vez. Creo que estamos viviendo una época bien rara en donde a veces ya no sabes qué es película o qué es serie o qué es contenido y qué es verdad, ¿no? Entonces me parece bien interesante que esta película se lance en este momento. Sobre todo porque leyendo la nota y viendo un poco de qué se va a tratar, pues viene la parte dura, ¿no? O sea, viene la parte que tiene que ver con los interrogatorios famosos y con todo el tema de la bolsa y con todo el tema de privacidad y con los whistleblowers y todo lo que hemos visto suceder. Así que justo lo que dices de la primera me parece interesante. O sea, creo que todos sabemos que no necesariamente fue así la realidad. Y acá que todos tuvimos acceso a un montón de la parte pública del caso, pues a ver qué tan apegado a la realidad está, y más en este contexto. Exactamente. Eso se está empezando a cocinar apenas, o sea, no es que vaya a suceder este año o probablemente ni siquiera el próximo año, pero sí, ténganlo ahí en sus pendientes porque en un ratito más, si ve un tráiler en YouTube de esto, por lo menos que sepa de qué estamos hablando. Por otro lado, si usted es community manager y administra grupos de Facebook, probablemente en pasados días haya tenido un problema de baneos masivos en Instagram y en Facebook. Y resulta ser que aparentemente era un error. Disculpe usted, joven, de Meta. Aparentemente fue un problema interno y que afectó miles de grupos, pero que aparentemente ya está resuelto. A ver si es cierto. Yo te tengo una pregunta. ¿Tú qué sabes tanto de los fierros? O sea, ¿qué tanto les crees que fue un error? ¿Le ves alguna otra capa oculta? No, la verdad es que Meta es menos infalible de lo que la mayoría de la gente cree. Cuando has trabajado tanto tiempo, por ejemplo, con la plataforma de publicidad, la verdad es que los errores o los problemas son bastante más comunes de lo que suponemos. Sobre todo cuando estás hablando de algo tan grandote. Ajá. Y otro detalle, la verdad es que los grupos eran bastante X. Todavía si dijeras, claro, que eran grupos de activistas, por ejemplo, donde se estaban organizando las protestas. O sea, pero pues no, eran grupos de papás, de dueños de perritos y gatitos, claro, juegos, grupos de Pokémon. O sea que el lado del contenido o del lado de la temática de los grupos
pues la verdad es que no era algo que pudiera ser razón de esto. Genuinamente sí les creo que hayan cometido una burrada y que pues hayan sacado a un montón de gente por equivocación. De hecho, ya los reintegraron. Pero no es de la clase de cosas que sí pudiera decir, esto está medio raro. La verdad es que, de nuevo, cuando has trabajado con Meta, te das cuenta de que, insisto, son bastante falibles. Y pues creo que lo que estamos viendo es esto. Bueno, vamos a tomársela por buena. Vamos a dejárselas pasar. Exactamente, porque tenemos cosas más interesantes que platicar contigo. Sin duda. Por otro lado, para empezar, yo no sabía que había una edad mínima, pero resulta ser que en YouTube van a aumentar la edad mínima para live streaming a 16 años, que aún así se me hace como, a lo mejor ya estoy muy tío, a lo mejor ya estoy muy mayor, pero ¿cómo va a estar un niño o un chico de 16, una chica de 16 streameando en vivo? ¿Pero qué es eso? Pero resulta ser que efectivamente, a partir de ya pronto, ese límite va a ser de 16. Lo interesante es que antes era de 13, pero tenía que estar visiblemente acompañado por un adulto. Ok, bueno. Me voy a sumar contigo a ser una tía. Yo genuinamente pienso que no deberíamos tener acceso a esas cosas hasta los 25, que se termina de desarrollar el lóbulo frontal. Sería pedir mucho. O sea, sería pedir mucho, pero sin duda, y digo, vamos a hablar de eso más adelante, pero creo que es urgente, ¿no? Como tomar esas medidas de prevención. Estaba ayer escuchando este podcast que me gusta mucho de Chismecito Corporativo, y hablaban justo por eso, te preguntaba lo del failure que está teniendo Meta con el ban de AI, porque chistosamente hay otras cosas que están súper flagueadas por todos lados y que no se están baneando, ¿no? Entonces hay un montón. Hablaban ayer, por ejemplo, de estas cuentas que son como Run by Mom, que se supone que son cuentas supervisadas por las mamás de las infancias o de las adolescencias. Y pues está duro, ¿no? Incluso si no lo han visto, en Netflix hay una serie documental fuertísima que habla de una chavita influencer. Ahorita me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con los niños influencers y con los adolescentes influencers. Y está duro porque además, ¿qué tanto se cumple esta regla de que realmente los papás, ¿no?, estén involucrados por un lado, o por otro lado, qué tanto los papás son realmente como un escudo para sus hijos? Entonces, ese es un tema que está duro y que está bien peligroso. Claro, por no hablar de cuándo son los papás los que explotan a los niños, ¿no? Porque ese es todo un tema. Pero el punto es que si usted tiene hijos, sobrinitos o algo por el estilo, pues avíseles, o al menos tómenlo en cuenta, porque de 16 años para arriba es el límite que YouTube va a estar, pues de alguna manera tratando de hacer cumplir respecto a esto de live streaming. Que honestamente mi primera pregunta es, oye YouTube, y digo, sin ánimo de querer lloverle en tu desfile, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo validas que la persona, claro. ¿Cómo validas que esa persona de veras tenga 16? Ajá. De nuevo, mi tío interno dice que pues la verdad es que esto debería ser de 18 para arriba, o sea, para mayores de edad. Pero de nuevo, coincido. Pues ya uno es muy mayor, ¿no? De acuerdo. En fin, discúlpenos, pero sí. Pero es la verdad. Voy a buscar el documental para que lo puedan encontrar. Se llama Bad Influence, The Dark Side of Kidfluencing. Está fuertísimo. Me parece muy interesante y muy importante que todos lo veamos. Sobre todo porque viéndolo me cuestioné cuentas que yo sigo y que al final pues son familias que construyen toda su dependencia económica de lo que obtienen de una red social en donde hay menores de edad que son los que están frente a la cámara, ¿no? Entonces creo que son cosas que no necesariamente nos cuestionamos y te parece muy cute seguir la cuenta de un bebito o una niñita o un lo que sea, y a mí este documental me enseñó un montón de cosas peligrosas que hay detrás de, y creo que no nos damos cuenta de que pues al final lo estamos sponsoreando de alguna manera, interactuando o siguiendo ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces también les invito a que se cuestionen a quién siguen, por qué le siguen y pues a qué estamos contribuyendo, ¿no? Entre todos. Exactamente. Y este no es un problema desde ahorita. Ya desde la época de los blogs con las mommy bloggers, esto era un tema. Ajá, de gente que
básicamente sus hijos eran como accesorios o eran como props de la producción y de su contenido y así que de su imagen de marca. Pero bueno, eso, si quieres, lo platicamos con un poquito de alcohol enfrente, porque sí es un tema bien, bien denso. Sí. Ok, pues listo. Esas fueron las rápidas, que ahora sí fueron rápidas. Y vámonos rapidito a las herramientas, que hay dos cosas que queremos mencionar. Edits, el programa de edición, la que querría ser competencia de CapCut, pero como que todavía no le sale. Incluye ahora, anunció una cosa que sí es sumamente útil, la edición con keyframes, que es súper importante para algunas ediciones ya un poquito más sofisticadas y que me llama la atención que no haya venido, o más bien, quizás no debería llamarme la atención de que no haya venido en las versiones iniciales de la app. El punto es, el keyframe ya viene, ya es parte de la edición y esto la verdad ayuda muchísimo porque sí te da un mucho mayor control y te permite hacer algunas cosas de nuevo bastante más avanzadas con tus videos. Creativos del mundo, actualícense sobre este tipo de cosas. Recuerden que quien no sabe usar las herramientas en pleno 2025 va a empezar a tener problemas más adelante. Claro, ahora nota, hay muchas otras cosas que tienen esto ya hace muchísimo rato. CapCut, InShot, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que Edits está llegando un poco tarde a esta fiesta. Pero bueno, más vale tarde que más tarde. Ya está ahí. Dele una probada a ver qué tal está. Y esto lo hemos platicado ya varias veces. Edits, la verdad es que tomó un camino curioso en el sentido de que sacó una aplicación con, digamos, la funcionalidad más elemental y ha ido agregue cosas a un ritmo muy acelerado, pero, lo cual significa que la aplicación original sí estaba medio escueta, pero ahí la lleva. Claro. Ahí la lleva. Venga. Por otro lado, ¡ay Dios! Me encanta lo que viene. TikTok Shops. ¿Ok? TikTok Shops. Y live streaming. ¿Ok? Esto en Lejano Oriente, ya hemos platicado acerca del live streaming en Lejano Oriente, que es básicamente toda una industria. Uh-huh. Y que hemos platicado también que aquí en Occidente como que se tardó en echar raíces. La verdad es que no es algo que culturalmente hagamos mucho, pero en los últimos años, particularmente cortesía de TikTok, la verdad es que está empezando a ganar terreno. Uh-huh. Y precisamente en TikTok. Ajá. Uh-huh. Ahora resulta que yo no sabía, de nuevo porque ya uno muy mayor, TikTok Shop, particularmente en los live streamings, se ha vuelto un lugar muy, muy popular para vender coleccionables y, ¿cómo se llama? Lujo, ¿cómo se dice? Pre-owned, o sea, básicamente lujo de segunda mano. Lujo de segunda mano, o sea, no lo endulcemos, no hay necesidad de utilizar eufemismos. Es lo que es. Artículos de lujo de segunda mano, que está padre, o sea, está muy bien. Y resulta ser que una de las cosas que TikTok ya introdujo para hacer esto un poquito más sencillo es ahora sí que la puja con cuenta regresiva. Uh-huh. Es decir, el vendedor inicia la subasta y va poniendo ahí el precio actual, el precio que se va a subastar, y le pone un conteo regresivo. Ahora sí que, como en las películas, 100 pesos a la una, 100 pesos a las 2, 100 pesos a las... Y que esto hace que pues esto sea mucho más dinámico y que la gente que está, ahora sí que está ofreciendo, pues se mueva y que esto tenga más dinamismo. Eso está padre. Está muy interesante y qué impresión pensar cómo TikTok se ha transformado en tan poco tiempo, porque literal, antier, ¿no? O sea, que fue la pandemia, TikTok era como la plataforma que evolucionó de Musical.ly y entonces los videos y bailábamos así encerrados en nuestra casa. Y en los últimos, no sé, probablemente 6 meses, hemos ido viendo, al menos yo, el tema de e-commerce, qué impresión. O sea, yo creo que en el último mes y medio he comprado, no sé, probablemente 8 o 9 cosas. O sea, estar como, ¿no? Dumb scrolling en TikTok y entonces, pues por supuesto que además te conocen perfecto, ¿no? Porque es un algoritmo muy bien diseñado y entonces ya tengo cualquier cantidad de cosas de señora del 2025, porque la máquina con vapor para limpiar no sé qué, pero los ganchitos para ahorrar espacio en tu closet, pero
está impresionante. Entonces, cuando vi este tema de la puja, yo no es algo que necesariamente crea, ¿no? Que personalmente me va a interesar, pero tienen unos nichos, por ejemplo, la gente que compra juguetes o, por ejemplo, la gente que compra temas de colectivos de arte o justo lo que decías de marcas de lujo de segunda mano, que además qué interesante que acabamos de vivir, ¿no? Que se nos cayó como la cortina del valor de las marcas de lujo con lo que pasó con los manufactureros chinos y de todas formas les va a pegar, ¿sabes? Eso me parece todavía más interesante. Súper lo veo suceder y va a estar divertidísimo. O sea, lo quiero ver de lejos sin duda. Ahora, nada más como para que se den idea del tamaño de lo que estamos hablando, el tope de precio de la plataforma lo subieron de $7,600 a $13,000. Wow. O sea, no manches, estás hablando de algo que te podría costar 260,000 pesos, digo, redondeándolo. Uh-huh. O sea, ¡wow! Una buena lanita. Pues una lana considerable. Y junto con esto también vienen otras cosas como para también mantener esto bajo control. Por ejemplo, los vendedores puede que tengan que precalificar a la gente que quieren que participe en la subasta. O sea, no cualquier hijo de vecino puede llegar y órale, aquí está mi dinero y entramos. Quiero mi skin. Uh-huh. Exacto. Sí, tienen que ser compradores o cuentas de alguna manera ya con una historia o que validen ciertas cosas para poder participar en las subastas. Porque sí, no iba a faltar el chistoso de que sí, yo ofrezco 100,000 pesos. Y a la hora de la hora, no, pues exacto. Todo ese tipo de cosas. Así que ahora, es un hecho también que TikTok Shop es proverbial porque vende, seamos honestos, mucha chatarra. Venden cosas a veces chatarra, sin duda. Bastante chafas. Esto obviamente está en otro departamento. Esto es otra cosa. Es una categoría distinta. Ajá. Así que me parece muy interesante el nicho en el que TikTok básicamente ya se apoderó de esto. Y no veo a ninguna otra plataforma, inclusive ni siquiera cosas como Etsy o lo que me digas, sí, ¿no? Entrándole a esto y teniendo el éxito que pudiera tener, sobre todo ya con este tipo de herramientas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y como dices, también es interesante, o sea, ver cómo va a funcionar este tipo de dinámica, porque de ese lado en ese ventaverso, ¿no? De ese lado del mundo, pues sí es una cosa muy frecuente, ¿no? Están las subastas famosísimas en el mercado de pescado, por ejemplo, en Tokio y, ¿no? Como todas estas cosas. Y venden marcas de lujo hasta en el Costco, ¿no? Pero acá, pues, la dinámica es distinta. Sin embargo, cuando yo tengo un amigo, Diego, te mando besos, cuando hablamos con él de su viaje a Japón y de todo lo que se compró de juguetitos en Japón, él sería uno de los que estaría ahí, ¿sabes? Entonces creo que de pronto no sabemos qué tan cerca lo tenemos y qué tanto podrías conocer a alguien que podría entrar en esta dinámica y no lo tienes ni siquiera en la mira, ¿no? A ver quién sale del closet de la subasta en TikTok. Exactamente, y a lo mejor algunos de nuestros amigos estrena coche, cortesía, sí. cortesía de esto y nosotros ni en cuenta. Así que, pues bueno, dese una vuelta por ahí por TikTok Shop. Ajá, si usted está interesado en vender, no sé, las antigüedades de su abuelita, algo por el estilo. Uh-huh. Nota, hay límites, o sea, hay ciertos rubros en los cuales esto es factible, no puedes vender cualquier cosa, pero pues denle una revisadita y a lo mejor en una de esas sale de pobre, cortesía de TikTok y pues qué padre, ¿no? A ver qué tal. Pues con esto terminamos las herramientas y ahora sí pasamos a la bonita, a la necesaria, a la indispensable sección de los comentarios del público. Todavía no llegamos a la otra sección. Le mandamos un saludo a Gabo Avendaño, que nos dejó un comentario en Spotify. Sí, estamos esperando las herramientas nuevas de inteligencia artificial de Meta. Hay algunas que están muy, muy padres. La verdad es que yo también tengo ganas de ver qué hacemos con eso. Y también a Santiago Garduño. Mil gracias. Para eso estamos, Santiago, precisamente para informar oportunamente. Él no había visto los detalles de las campañas de WhatsApp, pero pues la edición pasada ya platicamos con lujo de detalle todo lo que sabemos, aclaramos algunos detalles que son muy importantes e insisto, para eso es este podcast. Ajá, para eso es este podcast, Santiago. Un abrazo y pues, por favor, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Ya vieron que las contestamos. Ajá.
Y más de esas en YouTube, en los comentarios o en Spotify. Y también, si anda por Spotify, deje su revisión, 5 estrellitas. Y si está en YouTube, suscríbase, déjenos ahí un like y un comentario de más de 3 palabras, porque tengo entendido que el algoritmo de YouTube luego se pone medio sofisticado con eso. Listo. Y ahora sí, pasamos a el comercial descarado. Mariana, en tu calidad de invitada, por favor, algo que le vaya a mejorar el nivel de vida al público, algo que le mejore el Feng Shui, que le limpie el aura, por favor. Que los ayude a atravesar Mercurio retrógrado. Ándale. Sí, tengo un comercial descarado el día de hoy. En la mañana tuvimos un training con el equipo de Didi acerca de cómo tomar control y cómo ser dueño de tu carrera. Y entre varios de los recursos que les contaba, les recomendé a la mejor coach que conozco en esta industria, que se llama Elvia Ojendis. Les voy a dejar su teléfono por aquí. Es el 55 21 88 98 31. Si ustedes están en el mundo corporativo y sobre todo si ustedes están pensando en una carrera en donde tengan una posición, pues no, más de gerente, dirección, groupers, etcétera, 100% acompáñense de un coach. Ser manager y ser líder de un equipo es una de las cosas más retadoras que yo he atravesado en mi vida, así que les recomiendo acompañarse a un profesional y no conozco a nadie mejor que Elvia, así que los dejo en buenas manos. Ok, buen punto. Buen punto. De esos no hemos tenido muchos comerciales descarados. Mil gracias. ¿Algo más? Panecito, clases, cursos, diplomados, ¿nada por el momento? No, nada por el momento. Ok, perfecto. En ese caso, me corresponde dar mi comercial descarado y pues avisarles que esta semana continuamos con el segundo ciclo de cursos de Ornitorrinco Digital. Tenemos el curso de segmentación, que es uno de los más importantes últimamente. Pocas cosas han cambiado en Meta tanto como la segmentación, y es importante entender cómo está funcionando ahorita, qué prácticas son viables todavía, siguen vigentes, y cuáles ya podemos abandonar de una buena vez. Esto va a ser el 2 y 3 de julio. Para cuando esté escuchando esto será esta semana, miércoles y jueves, de 7 a 9. Y el sábado tenemos uno de los cursos más nuevos y más interesantes, artes y métricas. ¿Qué le medimos a un anuncio para saber si está funcionando? ¿Qué medimos en los sitios? ¿Qué medimos después para saber si el anuncio está haciendo lo suyo, pero el proceso está trunco o está chueco? ¿Okay? Y más importante aún, sobre todo hoy en día, ¿cómo le hago para tener un proceso de producción de artes sostenible? Porque el volumen de arte que se necesita hoy no es ningún día de campo, y eso tú lo sabes también como cualquiera, Mariana. Sí, mucha inteligencia artificial y lo que tú quieras, pero aún así, el producir artes decentes en un volumen adecuado, sobre todo para alimentar las campañas, no es ningún día de campo. Vamos a platicar acerca de... Vamos a platicar todo eso el sábado 5 de julio. Y después, los últimos 2 cursos, YouTube Ads Básico. Es una de las plataformas más subestimadas. Me sorprende que muchas marcas no lo utilicen más. 12 y 19 de julio. Y TikTok Ads Básico. ¿Ok? Este sí viene con cosas nuevas porque he tenido la oportunidad de correr ya campañas de conversión y cosas más sofisticadas, y honestamente estoy favorablemente sorprendido con lo que TikTok Ads está haciendo. 26 de julio y 2 de agosto. Toda la información, por favor, envíenosla por inbox a Instagram, a nuestra cuenta de Instagram en Ornitorrinco Digital. Si quiere ponerse al día, actualizarse, o mándenos a sus equipos junior para que queden, pero listos para poner manos a la obra y sacar todos esos proyectos. De nuevo, Instagram, Ornitorrinco D. Déjenos sus mensajes y será un placer recibirlos en este ciclo de cursos. El tercer ciclo va a empezar hasta octubre. Porque si nos vamos a tomar un descanso. Hasta nosotros descansamos. Así que aproveche. ¿Ok? Listo. Esto fue el comercial descarado. Y ahora sí, si tiene algo fuerte a la mano, es momento de acercarlo, ya sea café o algo con un poquito más de patada, porque ahora sí vienen las notas importantes. Esta noticia en Adweek está interesante. No sé cómo viste tú esto, Mariana, porque va un poco en contra de la narrativa usual respecto a este tema.
El artículo dice, los consumidores desconfían del influencer marketing más que de la publicidad. Y de nuevo, esto va un poco en contra de lo que solemos leer en muchas publicaciones o en muchos de los, pues de alguna manera, de la narrativa en torno a este asunto en la industria. Se supone que 64% de los consumidores, esto fue una encuesta obviamente en Estados Unidos, me encantaría ver números aquí, 64% de los consumidores encuestados dijeron que desconfían de influencers cuando no hacen público su relación con la marca que están promoviendo, que esto desafortunadamente pasa mucho. Y 70% de los consumidores reportó sentirse negativo respecto a un influencer si averiguaran que le pagaron o que recibió producto gratis sin haberlo dicho antes. Que eso es muy comprensible, ¿no? Claro. No es tanto, parece ser, el tema de si es influencer o no, sino de un tema de transparencia y de cómo se manejan esas relaciones entre marca y creador o influencer. Lo cual es interesante para nosotros como marketeros, porque creo que una de las cosas que escuchas, ¿no? Siempre que estamos hablando del tema de influencers es que no se note que es un anuncio, ¿no? Que parezca algo súper orgánico, que parezca algo que la persona está recomendando, pues sí, ¿no? Sin que necesariamente sea una acción publicitaria. Y es bien interesante ver cómo incluso más adelante en la nota hablan de que ha habido hasta, en Estados Unidos le dicen class action cases, lo cual quiere decir que ya tuvo algún tipo de implicación legal porque los influencers están promocionando cosas sin hablar, por ejemplo, de, no sé, transparentemente de los precios o transparentemente de los efectos que puede tener como cierto producto. Yo lo que leo un poco en esta, como en esta nota y en la sensación de las personas es como, de pronto puede ser que nos sintamos tan invadidos, ¿no? O sea, por comunicación y por estímulos por tantos lados y ahora más con el tema de AI, que un poco, así como, por ejemplo, en el mundo laboral decimos, ante el crecimiento del AI, todas los skills que tienen que ver con pensamiento crítico, con creatividad, con estrategia y tal, van a tomar más valor, pues yo leo un poco eso en esa nota, ¿no? O sea, vamos a valorar más el tema de la autenticidad, porque incluso estamos entrando a una era donde ya hay contenidos que, si no tienes el ojo muy bien entrenado, creo que los que estamos en comunicación lo tenemos un poquito más entrenado, pero si no, de pronto como que ya dices, esto sí es, no es, lo hicieron los robots, no lo hicieron los robots. Entonces yo leo eso, ¿no? Leo como una sociedad que empieza como a pedir que, pues, que no se les mienta, ¿no? Que se les transparente. Y creo que hay países, si no me equivoco, que ya tienen leyes en donde dicen que no puedes publicar nada que tenga publicidad, que no tenga un label, ¿no? Como de esto es publicidad, ¿no? Seguramente Estados Unidos irá para allá en algún momento. De hecho ya lo tiene, inclusive hasta una de las Kardashians me parece que se metió en un problema precisamente por no utilizarlo. El hashtag ad o hashtag sponsored, o sea, sí está ahí y cubre el requerimiento legal, pero eso no hace que el público se sienta mucho más cómodo con eso. Claro. ¿Ok? Ahora, ya en resumen, 26% de los encuestados no confía en el influencer marketing, mientras que solamente 11% no confía en la publicidad. O sea, en ese sentido la publicidad, pues precisamente porque es publicidad y todo el mundo sabe qué esperar. Claro. O sea, ya sabemos qué onda con eso. O sea, en algún sentido no hay ilusiones al respecto. Claro. El tema con los influencers es exactamente eso. La traición. Sí, el que no seas transparente. Aquí, por ejemplo, por eso le llamamos el comercial descarado. Para que no haya ninguna duda. Exactamente. O sea, no hay duda. No hay duda. Pero, de nuevo, esa aparente autenticidad o esa aparente, pues de alguna manera, promoción de algo porque te gusta, pues en muchos casos no es tal. Y eso, de nuevo, como bien dices, es lo que molesta. Promocióname lo que quieras, pero nada más déjame claro cuándo sí es porque a ti te está gustando el producto y tú lo usas y cuándo es porque alguien te pagó para decir eso. Tal cual.
Y de pronto se explica también, si te metes a leer de tendencias de la industria, por qué, por ejemplo, están creciendo los microinfluencers y los influencers más medianos. Creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Seguramente este tema de desconfianza, al final hay como un conflicto en esta nota, porque al mismo tiempo la gran mayoría de la gente declara que sigue comprando cosas recomendadas por influencers, pero no confío en ti, ¿no? O sea, te compro, pero de malas, ¿no? O sea, te compro como que no muy convencido, o sea, pero tú me caes mal. Y por otro lado, el tema de microinfluencers y de mini-influencers, pues tiene como un tinte, eso, ¿no? Como más auténtico, como más, ¿no? Por lo menos no es un influencer gigantesco que, ¿no? Como que duele más la falta de transparencia. Entonces, cada vez buscamos más eso. Y deja tú de lo grande, ¿no? Como siempre les he llamado, influencers mercenarios. Porque claro, te pueden promocionar X hoy y mañana, si la competencia les da más dinero, pues van a promocionar esa otra cosa sin tentarse el corazón, ¿no? Y de nuevo, pues es un poquito esto. De nuevo, el ser transparente. Y nota, y muchas marcas pues tampoco ayudan mucho, por cuántas veces no te tocó escuchar, pero que no se nota que sea, que no diga que le pagamos. O sea, marcas, transparencia ante todo. Marcas también, por favor, pongan como $2 de mami. Entiendo el punto, pero pues no abusen. No hay para qué mentir. De acuerdo. Ahora, a propósito de lo que platicábamos hace rato, de que teníamos cosas más interesantes que platicar de Meta, exactamente eso es. El famoso Oversight Board, que es así como la Suprema Corte del Contenido, fíjate, la Suprema Corte del Contenido de Meta, que bueno, dice, imagínense cómo estará la cosa, que ellos mismos están llamando a la moderación del contenido de inteligencia artificial incoherente e injustificable. Uf. ¿Y saben qué es lo peor? Sí, es cierto. Y tal vez hasta se quedaron cortos. Tocado ver una cantidad de cosas, y seguramente a ti también. Es así de, a ver, Meta, ¿es en serio? ¿Es en serio? Puso raro. Se puso raro. De hecho, hay un video que está ahorita en YouTube de John Oliver que habla precisamente del famoso AI slop. Es esto, o sea, como la basofia de inteligencia artificial. Y este tema lo hemos platicado ya muchas veces. No sé si te tocó ver el Jesus Shrimp. No, ese no lo he visto. Qué bueno, te van a sangrar los ojos el día que lo veas. El algoritmo me ha protegido entonces. Yo creo que sí. El punto es que este Oversight Board está ahora sí que básicamente jalándole las orejas a Meta. Digo, no que esto sirva de mucho. Decirle, oye, a ver, ¿qué onda con tus políticas, amigo? Porque está súper loco. Estás bloqueando cosas que la neta es que no son tan graves, y otras cosas que son serias, deepfakes inclusive de políticos y de varias otras cosas, o de videos que agarran y te hacen el corazón chicharrón porque son o de destrastes naturales o de gatitos llorando, etcétera, etcétera, que generan millones de vistas y que le pagas a los creadores. Eso los estás dejando pasar como si nada, y los estás dejando pasar sin ninguna anuncio, etiqueta, advertencia de que ese material es totalmente sintético, es hecho por máquinas. No sé si a ti te haya pasado, pero a muchas nos ha pasado que papás, abuelitos y tíos 100%. ¿Ya viste esto, mijito? Y dice, ay, pero es que no es real. Ajá. En su momento ¿Pero cómo no va a ser real? Sí. Ahorita, afortunadamente, ya no tiene acceso a internet y entonces me da mucha paz, pero mi abuela de 91 años, en su momento, compartía las notas del Deforma en Facebook, dándolas por ciertas, ¿no? Y era divertidísimo porque, pues, ¿quién no ha caído en el Deforma? Creo que es un poco lo mismo, pero con una sensación mucho más, pues, de miedo de alguna manera, porque, o sea, creo que lo que es complicado de este tipo de cosas es la sofisticación, la velocidad con la que esa comunicación se va volviendo más sofisticada, y un poco lo que decíamos hace rato. Por un lado, yo me cuestiono esta cosa de qué tanto es cierto esta falta como de control, ¿no? Como este error técnico, que no logra identificar los contenidos. Y por otro lado, pues de nuevo, ¿no? Los que tenemos el ojo un poquito más entrenado porque nos dedicamos a eso todo el tiempo, todos los días,
pues como que medio le ves el glitch, como que medio se ve raro, como que hay algo que te deja, ¿no? Como saber que ese ya hay. Pero no todos tienen ese entrenamiento, por un lado. Y por otro lado, me parece que hay formatos. Aquí, de hecho, en la nota menciona un caso de unos políticos iraquíes y demás. Con audio, por ejemplo, pues sería muy difícil, ¿no? Incluso una persona que se dedica a eso, ¿cómo detectas que es un audio generado, ¿no? Como artificialmente. Entonces, creo que estamos viendo, si esta fuera nuestra película, creo que estamos viendo como antes de que, ¿no? Todo se puso raro de verdad. Este tipo de noticias me dan esa sensación y en Black Mirror. Exacto, es lo que te iba a decir. Más que la película, nuestro episodio de esta semana de Black Mirror. Sí. Porque aparte, no el pretexto, pero la razón que da Meta es que no puede identificar automáticamente y etiquetar audio y video, solamente imágenes estáticas. Meta, no es por desanimarte, pero las imágenes estáticas son del año pasado. Ahorita todo el mundo y su perro está haciendo videos. Claro. Es más, hasta tú, Jack, hiciste una aplicación. Sus propias herramientas. Entonces, exacto. Sí, y es una de esas cosas que a mí en lo particular también me han hecho muchísimo ruido, porque es también del dominio público en la industria, que Meta ha estado haciendo inversiones así, pero multimillonarias en cuanto a infraestructura para inteligencia artificial y todo eso. Y eso sabemos que se va sobre todo para el tema de la plataforma publicitaria. Ahora, está perfecto, qué bonito. Gracias. Pero por otro lado es, oye, Meta, y ya en serio, ¿no te alcanza tantita de esa lana o un poquito de ese poder de cómputo como para poder identificar las estafas, por ejemplo, en Messenger? Ajá, ¿por qué no primero eso? Por ejemplo, ajá, ¿no? O esto para el contenido, o sea, neta, es tan difícil. Digo, entiendo que no es un día de campo, no estoy diciendo que sea sencillo, pero con tus recursos y con todo el know-how que tienes, ¿no valdría la pena dedicarle un rato a esto? Aunque, de nuevo, aunque sea las más sencillitas, el spam de tu página ha sido encontrada por una violación de... Vamos, era un copy-paste, ni siquiera había que pensarle mucho y es texto. Ajá. O sea, neta no podías utilizar toda esa legendaria y maravillosa inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, para poder limpiar eso. Y es un poquito esa sensación con este tema, ¿no? Entiendo que esto no genera lana como lo genera la plataforma publicitaria. Claro. Ahora, pero esto mejora la experiencia del usuario, le da más confianza. 100%. Ayuda en muchos sentidos. Así que... Y vuelve tu plataforma más segura, ¿no? Que también es una tendencia muy importante. O sea, tenemos ahorita, por ejemplo, de ellos mismos, la campaña de WhatsApp, ¿no? O sea, que a mí me llama mucho la atención la campaña de WhatsApp que habla de, solo queremos contarte que ni nosotros podríamos escuchar tus mensajes, que es como que yo ni me lo había cuestionado, ¿no? O sea, es muy interesante cómo Meta está hablando tanto de seguridad porque también lo están haciendo con Safari, el navegador más seguro. Entonces están invirtiendo un montón en generar esta como posicionamiento o no conversación acerca de seguridad. Pero estas acciones, pues de pronto no lo dicen tanto, ¿no? O sea, si tú mismo estás promoviendo video en tu plataforma, pues tu herramienta de tracking y de flagging, pues tendría que responder ese mismo formato, ¿no? Entonces, sí es raro porque esto que estás highlighting, ¿no? O sea, ¿por qué no le están dedicando recursos a eso que en teoría es una prioridad? No, debería de serlo, ¿no? Debería de serlo. Así que, si el señor Zuckerberg está escuchando este podcast, y sé que ocasionalmente lo hace, por favor, échenles tantitas ganas a eso. Yo sé que no alimenta o no ayuda al margen de ganancias, pero créame que va a ser un mundo mejor. Ajá. Por menos Jishi Shrimps. Luego te muestro a qué me refiero y me vas a odiar. Yo creo que me vas a odiar. No sé si lo quiero ver. Sí, no, haces bien. La verdad es que no podría llamarme tu amigo si hago eso, pero pues bueno. Y muy bien. Precisamente a razón de esto que acabamos de platicar, tú querías llegar a esta nota. Una de mis favoritas del día. Porque efectivamente la gente se está empezando a dar cuenta y no le está haciendo gracia. Ok. Quizá no el gran público, ¿no?
Pero hay mucha gente, sobre todo dentro de la industria, que como dice, vivimos de esto. Ya si no nos damos cuenta, o sea, señores, está difícil, sí. Cuando te das, y pasa como con los influencers, así como cuando que sientes feo de, híjole, me estás cotorreando porque me estás promoviendo algo sin decirme que te pagaron, el ver contenido que queda claro o identificas que está hecho por inteligencia artificial, en muchos casos es así como de, a ver, marca, échale ganitas, ¿no? Respétame tantito. A mí la verdad me parece buena noticia. Yo creo que no me llamaría una hater de la inteligencia artificial porque creo que es una herramienta más, ¿no? O sea, creo que cada vez que ha habido estas grandes innovaciones en términos tecnológicos en la historia de la humanidad, o sea, ni siquiera recientemente, siempre hay una resistencia, siempre hay quien está a favor, siempre hay cosas que nacen, siempre hay cosas que se mueren. Sin embargo, creo que sí estamos frente a una cosa que es mucho más que una innovación tecnológica, ¿no? Creo que es de esas cosas que sí pueden cambiar como el rumbo de un montón de temas, sobre todo porque pues toca el tema laboral, ¿no? Como pues un poco lo contrario que sucedió en la época industrial, que si bien tuvo un montón de implicaciones, por ejemplo, a nivel ambiental, fue una fuente de generación de empleos impresionante, ¿no? Y entonces eso cambió un montón de otras cosas. Aquí estamos viendo lo contrario, ¿no? O sea, cuando empezamos a pensar en las implicaciones que tiene esto, yo creo que de pronto los humanos como que nos falta ir una capita, ¿no? Más profunda cuando analizamos este tipo de cosas. Y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención ver a un montón de gente de la industria haciendo sus fotos del estudio Ghibli, ¿no? O sea, tanto para ellos como para sus marcas. Y yo decía, híjole, me parece que hay que darnos 3 minutitos para pensar si de verdad eso es lo que quieres hacer. Empezando porque pues te estás cortando la rama, ¿no? En donde estás parado. Y este tipo de cosas, la verdad, a mí me da gusto que generen esa sensación y que generen esa reacción, porque no se nos puede olvidar que todo lo que hacemos comunica, ¿no? Y si yo como marca empiezo a dejar de lado el factor humano, incluso de mi comunicación, pues ¿qué te digo de otro tipo de cosas? Y ojo que cero estoy cerrada y evidentemente como todo equipo creativo el día de hoy, lo utilizamos para eficientar cosas, para hacer sizings, ¿no? O sea, por supuesto que la inteligencia artificial tiene un rol, pero ya verlo en temas de comunicación, la verdad es que me da gusto ver que hay como ya data, ¿no? Que nos ayuda a ver que no es una sensación de algunos, ¿no? O sea, hay un porcentaje grande de gente que no se siente contenta con eso. No, y de hecho, aquí precisamente, esto va a pegar cerca. 45% de la generación Z y 44% de los boomers se oponen al uso de la inteligencia artificial en la publicidad. Me encanta que lo compararon con boomers. Está buenísimo ese número. ¿Y dónde quedamos nosotros los sexers? Me siento desplazado. Pero bueno, el punto es que esto, por ejemplo, también se me hace un punto de vista medio extremo, porque como tú ves, esto llegó para quedarse y sí tiene cosas buenas. Ajá. Sí. Ahora, el creer que esto te va a resolver todo y que es mágico y todo, ahí es donde, por ejemplo, a ver, espérame tantito, hay que matizar. Hay algunas cosas que hace muy bien y que realmente son útiles, y hay otras cosas que, como dices, no. El tema de poder comunicar emoción o poder comunicar algunas cosas ya más útiles. La verdad es que a esta cosa todavía le falta un rato y probablemente nunca lo haga, ¿no? Que es una herramienta que puede, como dices tú, acelerar, eficientar muchas cosas. Sí. Eso está bien padre, pero también hay que entender que se ha vendido un montón de humo en torno a estas cosas, y eso a mí, por ejemplo, es que me purga. La cantidad de humo en torno a este tema ha sido asfixiante, y hay que entender bien exactamente dónde sí tiene un papel, dónde tal vez no está en tu mejor interés el utilizarlo de esa forma, ¿no? Y vemos algunos ejemplos, inclusive ya dentro de las plataformas. TikTok tiene un modelo que se llama Symphony,
un asistente que está muy interesante, está muy padre, pero que también tiene límites bien claros. Meta va para allá. Y le cuento algo, querido podcast escucha. Y esto me han escuchado decirlo hace mucho rato. Y eso a ti probablemente también te vaya a sonar. Los que compramos medios estamos lidiando con el fenómeno de la inteligencia artificial desde 2018. A nosotros no nos cuentan nada. Meta lleva automatizando la plataforma desde hace 7 años. Sí, muchísimo tiempo. Y todo esto de que es que nos vamos a quedar sin chamba, ya las máquinas van a hacer todo. Les podemos decir 7 años después que seguimos teniendo chamba, pero lo que sí es cierto es que no es la misma chamba que hacíamos hace 7 años. Claro. La atención o el tiempo que le dedicábamos a ciertas cosas, ahora se las tenemos que dedicar a otras. Y es probablemente lo que vaya a suceder. No sé si tú estés viendo algo parecido con tu equipo. Estoy viendo algo parecido, sin duda. O sea, yo diría que al menos en la parte de producción de contenido, en donde nos ha ayudado es a poder crecer de forma sostenible, ¿no? Es decir, cómo absorbo, ¿no?, este crecimiento de nuevos productos y nuevos servicios y nuevos países y tal de una forma más eficiente, ¿no? Entonces, sin duda, es una cosa que es benéfica. Y un poco lo platicábamos en la nota pasada, ¿no? Yo creo que la pregunta es ¿dónde sí? A mí una cosa que me parece preocupante, que hablaba hoy con el equipo en la mañana, es ¿para qué lo estamos utilizando? Porque creo que hay tareas y hay cosas que digo, híjole, ya si ChatGPT nos tiene que ayudar a poder contestar un mail, pues entonces empezamos a perder un montón de habilidades que son súper críticas, de habilidades de comunicación, habilidades de pensamiento crítico, habilidades de análisis y tal, que la verdad ahí sí creo que es complejo, ¿no? O sea, creo que no podemos como delegar al 100%. Outsourcear. Claro, outsourcear, porque entonces ahí, pues sí, tu rol estratégico como ser humano, ¿no? Pierde un poco de relevancia. Sin embargo, por ejemplo, yo lo uso mucho para las cosas en donde la emoción humana es una barrera, ¿no? Entonces, cuando hago evaluaciones de performance, lo que hago es bajar toda la información que tengo en el sistema de lo que la gente dijo de highlights y lowlights, ¿no? Y entonces, después de hacer muchos ejercicios, aprendí cómo pedirle a ChatGPT que me hiciera un resumen súper objetivo y entonces eso me ayuda a tener conversaciones más estructuradas y mucho más frías, digamos, que le quita esta cosa de, híjole, es que me metí a la plataforma y entonces leí el quote de tal y entonces me enojé porque esta persona, ¿no? Entonces creo que en ese tipo de procesos está muy bueno. Y un poco lo que decíamos con Meta, ¿no? O sea, ¿qué tanto estás invirtiendo en que la inteligencia artificial te ayude a que tu plataforma sea más segura, ¿no? ¿Qué tanto la inteligencia artificial puede hacer que tu producto que tu app tenga un mejor UX o que tus usuarios tengan una mejor experiencia de compra o, ¿no? Ese tipo de cosas súper sí. Utilizar un filtro de Ghibli para hacer tus posteos de Instagram de tu marca, pues la verdad es que es algo que yo siento que no, ¿no? O sea, ahí es donde creo que hay una barrera importante que mantener, sobre todo porque ya tenemos data de que a nadie nos gusta eso, ¿no? Claro, y de hecho el artículo que viene en Martech, precisamente las 3 cosas que pone en la mesa son esos, ¿no? Primero, que la fatiga de inteligencia artificial es real. O sea, hay gente a la cual... hay gente, sobre todo la gente más joven que de alguna manera está creciendo con esto, que puede identificar esto, le está purgando. Los papás, tíos y abuelitos, o sea, probablemente jamás puedan identificar un post falso, sí. Pero los jóvenes quizás sí, y la fatiga de ese contenido es real. Segundo, el mal uso de la inteligencia artificial te puede salir el tiro por la culata. Lo que estás diciendo, oye, marca, échale tantitas ganas, ¿no? O sea, quiéreme tantito. Y por otro lado, sí hay que encontrar un equilibrio entre autenticidad e innovación. El elemento humano tiene que estar en la mesa. No te lo puedes brincar. Sí, estaría bien padre, pero no te lo vas a poder brincar. No te cuentes cuentos. ¿Okay? De acuerdo. Si no se nos olvida eso, pues la verdad es que creo que las cosas saldrán bastante bien o muy bien. Así que ahí se lo dejamos. Querido público. El momento de reflexión. Exacto. ¿Qué está viendo usted en sus equipos? ¿Qué está viendo usted en su marca? En su agencia. ¿Cómo están usando esto? ¿Están exagerando? ¿Se están tratando de pasar de listos? ¿O están jugando con el librito y todo está saliendo muy bien? Cuéntenos
cuenta. Y les diría también a los equipos que están del lado de las agencias, sobre todo en la parte más como de new business y ventas y tal, cuando se acerquen a vender este tipo de soluciones, a mí me ha pasado que me escriben como de, oye, Mar, es que me encantaría contarte de nuestra agencia porque tenemos soluciones con inteligencia artificial. ¿Qué significa eso, no? O sea, ¿cuál de todas las 200 posibilidades que eso puede incluir? O sea, me estás hablando de producción de contenido, me estás hablando de análisis de data, me estás hablando de inteligencia artificial en procesos de e-commerce. O sea, ¿qué significa eso, no? Creo que también de pronto adoptamos como términos que están de moda para sonar súper tecnológicos y cuando traten de buscar prospectos sobre todo en plataformas como LinkedIn, pues, ¿no? Sean específicos. Inteligencia artificial es como decir, estoy buscando para, o tecnología en general. ¿Qué significa eso, no? Sean específicos porque como que sí genera un poco de ruido el acercarse desde ahí sin un fin, sobre todo con gente que está más metida en el tema y entiende las dimensiones de inteligencia artificial. Llegar solamente con ese sales pitch, pues no, personalmente no se los recomiendo. Sí, no, te van a batear hasta las gradas y con toda razón. Claro. Y a propósito de esto, qué bueno que lo mencionaste así, porque esta nota me pareció fascinante. No sé si a ti te llamó la atención como a mí. Muchísimo. Porque es exactamente la clase de cosas que uno dice, a ver, sí, esto sí. Ajá. Esto sí ya lo puedes aplicar, ¿lo ves? Esto está buenísimo. Es un artículo en adexchanger.com en donde un banco en Estados Unidos, dicho que se llama US Bank, está utilizando lo que se define como audiencias sintéticas para poder probar sus campañas. Lo que antes requería focus groups, encuestas, pruebas, etcétera, etcétera, es la clase de cosa que puede generarse ahora a una velocidad y con una eficiencia mucho más grande a través de aprendizaje de máquina, a través precisamente de esta rama de inteligencia artificial. Y está muy interesante porque es básicamente una nueva manera de hacer investigación de mercado. Eso me pareció fascinante. Ajá. Yo no había visto, había escuchado el término, pero yo no había visto un ejemplo así de campo. Nunca. De vida real de esto. Me pareció increíble. Estoy de acuerdo. Me parece muy interesante también. Justo me pasó que cuando leí el encabezado, lo primero que pensé fue, voy a leer esta nota a ver si está interesante para pasársela al head de media de Didi, ¿no? O sea, como qué hay aquí que pueda ser aplicable. Sin embargo, sí tengo una preocupación con este tipo de cosas. Parece que a mí me pagan por recomendar documentales de Netflix. Les prometo que no soy un influencer, que no está disclosing, que está haciendo publicidad. Pero hay un documental súper interesante en Netflix que se llama Code Bias, que habla de los peligros de la inteligencia artificial, partiendo de la base, y esto es algo que hablo muchísimo con mis equipos. La inteligencia artificial no crea cosas. La inteligencia artificial utiliza la información disponible para llegar a conclusiones de, pues analicé todo lo que hay, entonces con base en tu problema te recomiendo esto, o si tú me pides una imagen de una señora que está paseando a su niño en el parque, pues se ve de esta forma y tal. Y si ustedes analizan esas respuestas que da la inteligencia artificial, por un lado, nunca van a un lugar sorprendente, ¿no? Porque trabajan con lo que ya existe. Y por otro lado, por ejemplo, si hablamos de la imagen de la mamá paseando en el parque con su hija, nunca vas a ver a una mujer de color, o nunca vas a ver a una mujer discapacitada, o nunca vas a ver a una mujer con una burka, ¿no? Porque la inteligencia artificial tiene cierta tendencia a, pues, mostrar más una información más que la otra. Cierto sesgo por el material con el que ha sido entrenada. Exactamente, no es que los robots sean clasistas o sean racistas. Los robots están programados para funcionar de alguna forma, por un lado. Y por otro lado, si pensamos, no sé, por ejemplo, en medicina, el 95% de los estudios clínicos se hacen en cuerpos de hombres blancos. Entonces, si la inteligencia artificial me regresa información sobre medicina, acá, por ejemplo, podríamos hablar de una pauta para un laboratorio, ¿qué tanto eso que yo voy a poner allá afuera refleja la realidad de una audiencia como más diversa, ¿no? Entonces, sin duda, esto me parece súper interesante. Lo que yo me cuestionaría es qué tanta representación
hay en este tipo de cosas, ¿no? Y cuando esto pone a test algo con una audiencia, esa audiencia, ¿qué tan representativa es? Ese me parece que son el tipo de cosas que nos tenemos que preguntar y justo acá lo highlighteas, ¿no? O sea, creo que es bien importante entrar en ese detalle y entender qué tan representativo es realmente. Sí, de hecho, está interesante. Eso fue lo que me llamó la atención, porque sí, obviamente, esa es la pregunta. Ok, sí hiciste eso. Es más, ellos crearon 5 perfiles de audiencia diferentes, con definiciones demográficas y psicográficas. Órale, está padre. Dice que utilizaron fuentes de datos de terceros múltiples para poder armar estas audiencias y luego entrenaron esos modelos de varias maneras para poder, a ver, ahora sí que ir rebotando las ideas. Y por ejemplo, tienen una audiencia sintética de gente joven, con poder adquisitivo, con educación universitaria, en el primer tercio de la carrera. A lo mejor también hay que sugerirles a la coach que se habían dicho. También sí. Y que son financieramente estables. Ok, órale. Está muy bien. Esa definición, de alguna manera, está relativamente lo suficientemente clara, pero de entrada te va a dar un sesgo. No sé si tú, a la hora de que escuchaste esa definición, sí, luego dije, siempre están ahí. Exactamente. ¿Quiénes están ahí? Y ese es, por ejemplo, un tema sumamente interesante. Okay. Sí, puedes definirlo eso, pero en sí misma, en las definiciones, muchas veces puedes meter sesgos que a lo mejor ni cuenta te habías dado, ¿no? Claro. Y la otra que es, como todos los que hemos utilizado cualquier modelo de lenguaje, ChatGPT, que sea. El que sea. Oye, ¿y esto es cierto? Porque la respuesta que me diste tiene una ortografía y una redacción maravillosa. Pero nadie me dice que esto sea cierto, al contrario. Puede ser un choro totalmente inverosímil, pero súper bien escrito. Fue interesante porque los resultados de estos ejercicios se contrastaron con pruebas con humanos y resultó ser que los resultados eran 90-95% compatibles o coincidían con las audiencias sintéticas, que eso me parece también que es importantísimo. ¿Cómo validas que esta cosa realmente sea confiable, no? Claro. Y esto, por eso me llamó la atención y por eso quise mostrártelo, porque sí toca varios de estos puntos que son importantes y que hay que considerar. O sea, ¿esto funciona? Porque, digo, como ejercicio tecnológico está bien padre, pero a la hora de la hora sí nos da las respuestas correctas o no. Y esto... Yo lo que diría es, sí, y lo que diría sobre todo para quienes estamos operando pues en mercados en donde no necesariamente hay este acceso a información, ¿no? Porque también sabemos que las leyes de protección de datos y tal son muy diferentes por cada mercado, es siempre cuestionar. Nunca hay un sí o un no definitivo, ¿no? Siempre hay que cuestionar. Y si nos dicen, por ejemplo, teníamos 5 demográficos, ¿cuáles son esos 5 demográficos? ¿Cómo están compuestos? ¿Cuáles son las características que tienen, no? Porque sí me parece, y un poco decías el tema de los sesgos, si como seres humanos todavía estamos trabajando en darnos cuenta que tenemos sesgos, imagínate este tipo de herramientas que al final están diseñados por nosotros, ¿no? Entonces, si como humanos apenas estamos en ese camino, pues evidentemente tenemos que esperar que la tecnología tenga esa misma imperfección, ¿no? Entonces creo que son el tipo de cosas que siempre hay que ver con curiosidad, con ganas de aprender y de ver qué pasa, y también con unos ojos críticos de asegurarnos que realmente, ¿no?, nos funciona para lo que queremos hacer. Sobre todo porque a mí sí me sigue dando cringe cosas como el término audiencias sintéticas, me empieza a dar así como de, ay, no sé, Rick, o sea, sí, pero no sé si tanto. Ya, en papel, como tantas cosas con la inteligencia artificial, en papel es muy buena idea. Claro. Y algo que sí me voy a aventar voy a sacar la bola de cristal. A ver. Por ejemplo, este ejemplo, que es uno de los primeros, al menos de los que yo tengo noticia. Primeritito, sí. Funciona porque estamos hablando de públicos muy grandes y de una compañía muy grandota. Que como y de banca. Y de banca. Es una industria muy tradicional. Exacto. Y necesitas un montón de datos para que esto realmente jale.
Ajá, y son datos muy específicos que de nuevo, esta industria y esta compañía seguramente tienen y por eso está así. No todo el mundo de entrada va a tener eso. Claro. Pero ¿cuánto tiempo le das? Yo apostaría unos 5 años a que haya compañías. No me sorprendería que Meta o Google fueran de las primeras también a hacer esto, que ofrecieran este servicio para pymes o para compañías que no tienen o que no quieren dedicar los recursos. ¿Sabes qué? Estos son modelos de público. Tú dime cómo lo necesitas para que puedas ir haciendo tus pruebas, para que puedas ir viendo qué tal funciona. O sea, que básicamente haya ahora sí que audiences as a service. Sí. Para que puedas ir haciendo tu investigación de mercado, pero sin tener que molestarte con focus groups. Y con salir a invertir en eso. Exactamente, que lo puedas hacer todo a través de audiencias sintéticas con un razonable grado de confianza. Y eso, énfasis, porque no creo que sea exacto. Inclusive los focus groups están lejos de ser exactos. Sí, nada es exacto, estoy de acuerdo. Pero creo que también... Perdóname, te interrumpí. No, dale. Pero decía que también incluso para industrias, por ejemplo, como CPG, que justo no tienes first party data, ¿no? O sea, porque si estás hablando de tech o estás hablando de banca o estás hablando de otro tipo de cosas, seguros, etcétera, pues tienes el first party data. Pero si no lo tienes, pues sí me parece una solución relevante. De nuevo, siempre hay que acercarse con un ojo crítico, pero sin duda puede ayudar a cerrar gaps de información en industrias que no tienen acceso a esa data de forma directa, ¿no? Claro. Y de nuevo, como dices, esto hay que tomarlo como un estimado, como un punto de inicio, definitivamente. Y no creo que ellos tampoco lo estén tomando, espero, como el evangelio. Es decir, ¿sabes qué? Este es un estimado, esto es como una proyección de por dónde creemos. Sí. Ajá, ok. Y nos da una idea de por dónde debemos irnos, por dónde no. Que a veces es lo único que se necesita. Claro, sí que... Me pareció que estaba interesantísimo esto y no va a ser la última vez que hablemos de este tema. Seguramente. Creo que es algo que vamos a estar viendo cada vez más. Así que 5 años, 5 añitos. Igual hasta me parece mucho. A ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, y con esto terminamos las noticias importantes. Y ahora sí. ¡Ay, Dios! Llegamos a la nota de fondo. Miren que tenían algo fuerte de tomar, vayan por la segunda. Vayan por la segunda ronda. O sea, miren que en este podcast no me gusta darle espacio a las noticias que involucran este tema o este personaje. Ya de por sí ya aspira o consume demasiada atención, pero esto no me lo podía brincar. No. Esto no me lo podía brincar y qué bueno que eres tú quien está aquí en la cabina virtual para platicar de esto. Yo por eso en mi presentación les advertí que soy una persona muy vocal, que soy una mujer muy feminista, porque verdaderamente desde el título es el año de la masculinidad frágil, o qué es lo que nos está pasando, señor Elon Musk. Exactamente. ¿Por qué? Porque un artículo en el Wall Street Journal, pues ahora sí que con lujo de detalle, con mucho detalle, describe cómo la señora Linda Yaccarino, que creo que ya se ganó un lugar en el 9º círculo del infierno. Dante habló acerca de algunas de las cosas que está haciendo. Y por supuesto, el señor Elon Musk. Ya le cambiaron el modelo de negocio a Twitter. No le voy a llamar X ni por equivocación. Ya le cambiaron el modelo de negocio a Twitter. Ahora, en vez de que sea un negocio que vive de la publicidad, básicamente ahora vive de la extorsión y del derecho de piso. Porque está empezando a demandar a sus anunciantes o ex anunciantes si no le compran publicidad. Así como lo yo. Compre nuestros anuncios. Así, el mensajito es claro. Compre nuestros anuncios, nuestra publicidad, o le vamos a salir todavía más caro en todos los costos legales de las demandas. Hazme el FC.
es una cosa, le decía a Ángel cuando estábamos platicando antes de la grabación que yo vi el titular de la nota y pensé, esto obviamente es clickbait, ¿no? Entonces me voy a meter a ver dónde está la sutileza de esta nota, ¿no? En donde el clickbait te atrajo a leer algo que en realidad lo que quisieron decir fue, y pues no. Hoy 27 de junio del 2025 hay un señor dueño de su negocio, como dice Ángel, cobrando derecho de piso a anunciantes que además, para mi sorpresa, están reaccionando, ¿no? O sea, aquí habla de marcas grandes que están reaccionando a eso. Sí, ahora sí que la amenaza, o sea, el problema de una extorsión es cuando funciona y aquí aparentemente... Sí. ¿Y por qué? Está no, es lo que te hace pensar. Ajá, o sea, está horrible, de nuevo, porque sí le está funcionando a este hombre. Ahora, es un hecho bien sabido que la publicidad de Twitter no es exactamente una de las mejores inversiones. Sí, lo dije. Sí, no. Y esto no es de ahorita. Tiene muchísimos años. ¿Okay? De acuerdo. La plataforma publicitaria, de todas las plataformas publicitarias en medios sociales, Twitter es en la que menos recomendaría que alguien pusiera un centavo. De acuerdo. Claramente no soy el único. Bueno, pues resulta ser que pues sí, hubo gente que a lo mejor todavía invertía un poquito por ahí. Pues resulta ser que a esos poquitos el señor Musk les está enviando sus cartitas así de o le inviertes or else. Ajá. Onda el padrino. Onda la mafia. ¿Qué onda? Les está mandando una gallina muerta a su casa, pero además ustedes no lo ven, pero Ángel y yo tenemos frente a nosotros una gráfica en donde además tienen la audacia de proyectar que van a tener un crecimiento en ingreso publicitario en 2026, lo cual, o sea, nos dice que van a seguir con su estrategia de bullying porque están pensando recaudar algo así como $2.5 billones el año que viene en revenue de publicidad que están obteniendo buleando a sus anunciantes. Entonces, además, o sea, lo tienen proyectado y me los imagino en la junta revisando la proyección como muy, muy orgullosos de lo que le van a reportar a sus inversionistas, que también lo menciona en la nota. Claro, aparte tú le llamas bullying. Yo le llamo extorsión. O sea, es que sí. La neta es que está terrible. Está terrible porque, como dicen, o sea, los ejecutivos de publicidad saben lo desagradable o saben lo poco redituable que es publicitarte en Twitter. Desde que se volvió una fosa séptica, o sea, nadie en su sano juicio, y de aún desde antes, ya era fit invertir. Y ahora menos. De acuerdo. Y sí, de acuerdo. Y que el CEO mismo básicamente se haya organizado un racket, así, ¿cómo? En español no me acuerdo, no puedo imaginarme ni siquiera la palabra, un cartel para extorsionar a sus anunciantes de si dejas de comprar publicidad, esos $20 millones que me daban, los vas a extrañar porque te va a costar $30 millones en demandas. Claro. O sea, si estuviera en las marcas, o sea, el CMO o el CEO, es así de, ¿es en serio esto? Claro. ¿Es en serio? Porque además esto, de nuevo, para quienes estamos en la industria, no pasa directo a las empresas, ¿no? O sea, la negociación con los medios es a través de las agencias de medios. Entonces hay todo un camino, ¿no?, que se sigue para extorsionar a las marcas para poder hacer esto. Y yo lo que pensaba mientras leía la nota es cuántas horas y cuánto dinero le habrán invertido a sentarse a revisar los loopholes legales y todas las implicaciones que esto podía tener antes de lanzarse a la tarea de ejecutarlo y de literal mandar esos comunicados extorsionando a las compañías, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de tiempo y lo que eso representa en dinero, ¿no? Porque las horas de la gente que trabaja ahí al final cuestan dinero. O sea, ¿en qué cabeza y en qué momento nació esa idea y quién la llevó a cabo y quién dijo es brillante, vamos a presentarlo? O sea, yo sí sé quién. Eso es como... Y así, Dios mío, y mira, con lo que vimos de la breve participación de Elon Musk como parte del gabinete de Trump, pues tampoco sorprende, ¿no? No, es que de nuevo,
el problema es que esto tiene una perversa lógica detrás. Yo cuando lo leí es que desafortunadamente esto tiene todo el sentido del mundo. De nuevo, es una lógica muy perversa, o sea, detrás, pero sí lo veo haciendo esto. Es esta clase de cosa tan absurda, tan mezquina, tan insensata que haría. Sí, claro, sí, claro. Y a mí me recordó un poco como a esa época, ¿no? Que incluso ni siquiera me tocó de cuando las televisoras eran pues la única fuente de información que había, ¿no? Y que tenían este poder como de yo te hago o yo te destruyo, ¿no? Solo que en un contexto en el que ya no funciona así, y de todas las plataformas que hay en el landscape digital, Twitter, porque yo también me niego a llamarle ex, de verdad es la que yo diría que menos control tiene sobre nada, sobre la conversación, sobre ni siquiera es la plataforma con mayor influencia, ¿sabes? Entonces sí siento que hay un delirio rarísimo atrás de todo esto, como de, o sea, cuando dicen estamos ante la caída de los sistemas y no, o sea, que se va a poner todo raro, llega el señor Elon Musk a demostrarnos que efectivamente nada es imposible. Hold my beer. Sí, hold my beer. Hold my beer. Porque tú dijeras, metas esto y dices, ok, híjole. Ok, por lo menos tienen un footprint. Sí, o sea, dices, importante. Caray, espérame tantito. Esto sí está feo porque ellos sí podrían darse sus lujos, ¿no? Uh-huh. Literalmente son el eje de una industria. Tal cual. O sea, está horrendo, sobre todo porque es de alguien que sí podría hacer eso. Sí. Y lo hace YouTube en muchos sentidos, pues también, o sea, tiene peso como claro, a recurrir a algo tan bajo como esto, ¿no? Tan violento, o sea. Pero Twitter, Twitter, ¿es en serio? Sí. ¿Really? Y ahí es donde, o sea, esta frase que se utiliza frecuentemente de Dios, dame la autoestima de un hombre blanco de la mediana edad, ¿no? O sea, para mí Elon Musk es como la representación de esa frase, porque qué envidia de autoestima, la verdad, ¿no? O sea, pararte en ese lugar desde el que crees que controlas el mundo y puedes extorsionar a tus anunciantes, me parece una cosa muy sorprendente. Lo que más me sorprende es la reacción de marcas como Verizon, ¿no? O sea, que están volviendo a invertir en Twitter después de este tipo de acciones. Y la pregunta es ¿por qué, no? O sea, ¿qué tiene Elon Musk contra ellos que los puede extorsionar a hacer una cosa así? Me parece muy extraño. Pues ahora sí que el eslabón más débil de este tipo de cadenas es ya sea el de finanzas o el CEO, ¿no? Y pues sí, se dobló, pero... Habrá alguna razón extraña. Porque pues sí, a lo mejor sí le dio frío. Toda lógica. A lo mejor le dio frío. Digo, ya también sabemos que muchas marcas, si fueran personas, tendrían que ir a terapia porque luego sí tienen problemas de autoestima muy serios. Sí. Y probablemente es lo que pasó. A lo mejor sus abogados te dijeron, mira, ¿sabes qué? En la duda, en lo que vemos, ¿qué onda? Págale este mes. Inviértelo unos milloncitos. Ajá, simplemente para comprarnos tiempo de ver qué hacemos. Porque por otro lado, y es lo que dice la nota, esto es insostenible. Claro, este es un modelo de negocio que no es sostenible. O sea, lo vas a poder hacer con unos cuantos anunciantes durante un ratito. 1 o 2 años máximo. Ajá, sí. Exacto. Pero deja que algunas cosas cambien. Deja que se pongan de acuerdo y, por ejemplo, una class action a nivel corporativo de esto. Híjole. Uh-huh. A ver, señor Musk, a ver a quién le sale más caro esto. Claro. Está esto. Está fuerte. Es más, y lo que dice aquí, ¿saben quién cayó en este juego? Amazon. Amazon, de plano, lo intimidó lo suficiente esto como para caer en este juego. O a lo mejor el señor Bezos le dije, ay, sí, dale un poco de dinero a ese pobre hombre, ya que nos deje de dar lata. No sé, importante, pero... Sí, yo siempre creo que es súper importante también analizar las cosas con un contexto completo. Y aquí estamos hablando de una cosa que está sucediendo en Estados Unidos. Y recordemos que Elon Musk y Trump dejaron de ser amigos hace un mes. Exacto. Pero muy al inicio de la administración de Trump, todas o muchas personas importantes del mundo tech, entre ellos Jeff Bezos, estuvieron ahí en primera fila
muy de la mano con Trump, amiguis, y en ese momento Elon Musk literal estaba sentado a la derecha del padre, ¿no? Entonces de pronto, ¿qué tanto una reacción de Amazon? Y por ahí la nota medio que hace alusión a eso, pues también viene de ese momento raro, también rarísimo en la historia, muy del inicio del gobierno de Trump, ¿no? Lo raro es, o sea, la velocidad a la que la cosa se puso fea, ¿no? Es como cuando ves un comercial hecho con inteligencia artificial y a la gente le empiezan a salir 8 dedos. Así se siente, ¿no? Como la evolución de la historia de Musk con la presidencia de Trump. Bien Sí. raro, bien rápido. Exacto, sí. Todo el mundo pasó al besamanos. Hasta Marquitos Zuckerberg. Que también, Ahí estaban en la toma de contesta. Sí. Pero esto, o sea, eso no acaba de explicar esto. O sea, Totalmente de acuerdo. ahora sí que por eso quisimos platicarle, por eso es la nota de fondo, porque eso es tan absurdo, tan loco que si alguien se los platica, no es Bueno, teoría, pensar que leyeron mal. no es teoría de conspiración, ni lo vieron en el Deforma o en The Onion, o Sí. no, de veras es real. Literal el Wall Street Journal. Y de verdad, esta gráfica que tenemos aquí, busquen la nota en el episodio, pero para que la vean, o sea, tiene una proyección de un crecimiento en 2026. O sea, él cree que esto lo va a poder sostener y que le va a entrar más revenue en 2026, y eso me parece precioso. O sea, es parte de su estrategia de negocio. Órale, nunca había visto eso. O sea, qué loco. Sí, está súper loco. Vamos a ver qué pasa, porque algo va a pasar. O sea, de nuevo, o sea, si yo fuera un anunciante, obviamente esto no se va a quedar así. Y a la primera oportunidad, créanme que va a haber un ajuste de cuentas. Algo va a pasar. Así que vayan por sus palomitas y siéntense a ver la historia porque se va a poner raro. Y un poco regresando al inicio de la conversación, por eso es tan importante cuidar nuestra salud mental, queridos amigos. Me voy a aventar un segundo comercial descarado. Amiguitos Todos que escuchan en sus casas. amiguitos que nos escuchan en sus casas en este bonito viernes lluvioso, todos necesitamos procurar nuestra salud mental en esta era de la inteligencia artificial y la caída de los sistemas, porque a nadie le hace bien un CEO que está en de Lulu rarísimo, que se está empezando a convertir en extorsión corporativa. Así que hacernos cargo de nuestras cabecitas. Exacto. Además, algo que es todavía hasta cierto punto más triste, estamos hablando de 2.46 de 2.400 millones para plataformas de publicidad. La neta es que es cambio. O sea, Meta se echa a la bolsa 140 mil millones al año. O sea, YouTube 40,000. Y el señor Musk está sacando el cobre por Está dando la nota por una ficción de eso. O sea, de nuevo, ya sabemos que Twitter es malo, pero ay Dios. Algo mucho más oscuro hay atrás de esto, y pues ojalá lo sepamos for the lols, ¿sabes? O sea, Sí, para saber. Así que, ¿cómo llegamos a esa cosa tan extraña? Y pues un poco creo que es fuerte, pero me parece que cada vez más vivimos en la época de nada es imposible, ¿no? Lo que creías que no podía pasar, pasa, y pasa frecuentemente. ¿cómo? Todo puede Todo. suceder aquí. Todo puede suceder. ¿Te acuerdas de esa caricatura de Porky? Sí. Cuando va a África, sí. Ajá. Todo Así literal. todo puede suceder aquí, y de hecho sucede. Y sucede. Y de hecho está en el Wall Street Journal. Exactamente. Bueno, pues ya con esta bonita nota nos despedimos, damos final a la edición de esta semana. Ojalá y vamos, creo que todas las noticias que estuvieron antes estuvieron sumamente sustanciosas. Creo que hay mucho que platicar, hay mucho para la reflexión, para conversación en muchos departamentos. Y bueno, esto, amiguitos, no sean esa persona, por favor. No sean esa persona. Sí, por favor. No sean. Y si van a ir a cenar o van a ver a sus amigues, llévense esta nota de, güey, ¿sabes lo que leí esta semana? Este es una gran forma de empezar conversación. Exacto, un gran rompehielo en las reuniones sociales. Gran rompehielo. Mariana,
No sabes el gusto que ha sido tenerte aquí por primera vez. Pues gracias por la invitación. Confío que sea la primera de muchas. Creo que sí. Eso espero que así suceda. Te agradezco mucho que hayas hecho tiempo en tu agenda para poder estar con nosotros. Si la gente quiere platicar contigo, quiere saber un poquito más de lo que haces, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en las plataformas de Meta como @mardepina. Las que más uso son Instagram y he sido bastante activa en Threads. Me pueden buscar también en LinkedIn como Mardepina. De nuevo, si me van a buscar para compartirme las credenciales de su agencia que usa AI, sean específicos porque eso significa muchas cosas. Se los doy como un consejo muy amoroso y pues nada, nos vemos también por ahí en TikTok. No produzco mucho contenido, pero consumo una cantidad poco saludable de contenido en TikTok, así que me van a ver ahí también hablando de 1000 cosas. Ok, mil gracias. Cuídate mucho, por favor. Igualmente. También a todos los que nos escuchan, ojalá y esto les haya sido útil, interesante, divertido y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, que todas sus campañas y sus proyectos salgan como deben de ser. Y aquí nos vemos en Spotify y en YouTube. Chau. Abrazo.